Les aclaro, señores, que yo no soy presentador de libros, pero bueno, me lo pidió Alejandro y para mí es alguien que yo quiero y respeto mucho desde bastante tiempo. Y escribí algo que me parecía bueno compartir, porque tengo necesariamente que vincularlo, el libro este maravilloso, con la historia nuestra, que dice así: queridos amigos, Alejandro Remers, Mario Vargas Llosa, que aunque no está, está a través de su prólogo, y todos ustedes que han venido a este encuentro de palabras y almas. Me llamo Carlitos Páez y si hoy estoy aquí de pie, no estoy de pie, estoy sentado, pero bueno, hablando con ustedes es porque hace más de 50 años en las entrañas heladas de los Andes, un puñado de muchachos como yo descubrimos que la vida no es solo sobrevivir al frío y al hambre, sino encontrar en el espíritu humano una melodía que nos impulse a seguir. Aquella tragedia del vuelo 571 nos robó todo, amigos, familia, ilusiones, pero nos dejó algo eterno, la certeza de que incluso en la oscuridad más absoluta hay una nota de esperanza que resuena, un hilo invisible que nos une al mañana. Y ahora, al leer el misterio del último Stradivarius, siento que Alejandro ha capturado esa misma esencia en las cuerdas de un violín forjado en Cremona. Ese instrumento testigo de siglos, de pasiones y secretos, me recuerda a nosotros en la montaña, un objeto aparentemente frágil, pero capaz de vibrar con una fuerza que desafía el tiempo. ¿Cómo no emocionarme con esta historia que teje el pasado con el presente, el arte con el enigma, la redención con el dolor? Porque como en los Andes, aquí también hay un doble eco, el de un crimen sin rostro y el de un maestro luthier que en sus manos crea no solo música, sino un puente para sanar almas. Alejandro, gracias por recordarnos que la verdadera supervivencia no está en el cuerpo, sino en el alma que se atreve a tocar las cuerdas rotas. Y a ustedes, lectores y soñadores, abran este libro, déjenlo resonar en sus vidas como nosotros dejamos que el viento de la cordillera nos guiara de vuelta, porque al final, como dice esta melodía eterna, lo que perdura no es el silencio, sino la sinfonía que construimos juntos. Gracias de corazón y que esta noche cada uno de nosotros encontremos nuestra propia nota de luz. Gracias. Esto te lo regalo. Bueno, la idea es hablar un poco de todo. Digo, tenía necesariamente que compararlo de alguna Sí, manera y es comparable. sí, mira, te quiero agradecer muchísimo que estés acá porque la verdad que admiro mucho la hazaña que ustedes lograron. Fue parte de mi vida y hoy, bueno, está acá otro de los héroes de eso, ¿no? Lo tengo a Servino, Y está lo tengo, Roberto lo tengo a Canesa Roberto Canesa y con Nando hablaste. y ustedes me inspiraron en algunos momentos de mi vida realmente y quería decirlo arriba, vos dijiste no me lo cuentes, no No, no, spoiles, no fue leer. así que, y como está justo el autor del libro de la Sociedad de la Nieve, que no leí el de Viven, el que me regalaron, ese no lo leí, pero sí leí el de la Sociedad de la Nieve, me interesó muchísimo porque lo que yo más quería saber es cómo esto había afectado la vida posterior de ustedes. Y lo que más me interesó leer es una pequeña episodio que no, ahora no recuerdo quiénes eran, vos seguramente lo podrás comentar, O Bierzi, que lo tengo ahí. o él, que lo escribió, quiénes fueron los protagonistas, pero aparentemente alguien quería cambiar un pedacito de chocolate por un cigarrillo. Y entonces, aparentemente, no sé si fue el del chocolate que se lo comió o el del cigarrillo que se lo fumó, y después no encontraba, digamos, la contrapartida del trato. Y lo que dice, que eso es lo que me impactó mucho, si nosotros estábamos en una situación que nos podíamos morir en cualquier día, en cualquier momento, pero lo que no nos podíamos permitir era como tener una mala actitud en ese momento, es decir, todos nos queríamos ir como bien, en paz y sobre todo en paz con el grupo de amigos. Entonces, ese sentimiento tan fuerte de fraternidad, de lealtad, que creo que es lo que los hizo sobrevivir a ustedes, de amistad, me pareció tan valioso eso que dijo. Dice, no, antes de que este amigo piense que yo lo engañé para sacarle, no sé si era el chocolate o el cigarrillo, prefiero morirme antes de que eso. Y por suerte lo encontró y le pudo dar, ¿no? Pero
Eso es lo que más me impactó de todo. Bueno, porque es cuando la escala de valores cambia de tal manera que, bueno, que un Claro. cigarrillo valía muchísimo, y bueno, y el pedacito de chocolate también No, valía. pero sobre todo lo que valía para mí era el tema este de la El- amistad y de la lealtad sí, y también de, no sé, irte como en paz con Dios, con la vida. es que necesariamente tenemos que estar en paz, digo, porque Dios estaba para darnos el guadañazo. Sí. Si el episodio Ah, vos fuiste. conmigo con Daniel Fernández, y tiene una modificación, porque fue así, yo estaba fuera del avión y le pido a Daniel, yo tenía 3 cigarrillos, me quedaban para todo. Le pido un cigarrillo y me lo da, yo digo, después te lo devuelvo. Le pido otro y me lo da, y le pido el tercero y me lo da. Yo ahora te los devuelvo. Y cuando fui adentro, no los encontraba mis cigarrillos. Yo dije, yo no puedo defraudarlo de esta manera. No sabes el temor que pasé. Bueno, te fuiste vos, Y sí, mirá. fue conmigo, fue Ahí conmigo. está. Sí, ese Bueno. episodio. Ese episodio. Así Sí, que pero para bueno. mí eso, te digo, me quedé con eso. Y bueno, quiero agradecer mucho primero a Gina y a mi hermano Alberto que organizaron esto, que fue la forma más linda de conocer a Artesia. La verdad que Gina, te felicito, por el lugar, por todo, por la iniciativa y te agradezco de corazón. Y bueno, Alberto también mi hermano que nos queremos mucho de chicos, hemos vivido muchas cosas. Y después, bueno, amigo de tantos años, ¿no? Como Jorge, que ha estado conduciendo muy exitosamente la empresa Roemers tantos años acá en Uruguay. Y ahora, vinculado a los automóviles, mi otra pasión, yo colecciono, hoy no está Sí, Nando no, Barrado, pero yo soy coleccionista de autos. estuve en tu casa y vi todos los autos. Sí, pero mi colección A mí más me interesaba importante más el Quinquela Martín. está en Europa. Bueno, ahí está el Quinquela, sí. Es más, hay un Quinquela en casa que es un cuadro que tiene una anécdota muy interesante y creo que es el que vos comentás, que es uno de colores así muy alilados Sí, y grises y eso. exactamente. Bueno, ese cuadro tiene una historia muy increíble, porque yo fui a la casa de soy cara, mira, no me acuerdo el nombre, pero por ahí me voy a acordar, Palermo Chico, y tenía este cuadro sobre la chimenea. Entonces yo le comenté, dije, mira Quinquela Martín, me gusta mucho, pero sobre todo era muy amigo de mi familia, mis abuelos, yo lo llegué a conocer, pero bueno, mi madre lo conoció mucho más. Cuando mamá le tocó una pieza al piano, mamá tenía 7 8 años, le tocó el primer movimiento de la sonata Claro de Luna y Quinquela le regaló un agua fuerte, en fin. Bueno, Y le comenté a este hombre que en el libro de Quinquela que él tenía ahí en la mesa, en el centro había un poema mío que yo escribí a los 14 años dedicado a Quinquela y que me lo había pedido mi madre cuando a Quinquela le dio como un surmenage, él ya después no pintó y cambió su personalidad. Y me dice, no, no puede ser, un poema tuyo acá en este libro de Quinquela a los 14 años. Y digo, sí, sí, lo buscó, estaba el poema y se lo leí. Y el hombre quedó tan emocionado que al día siguiente en mi casa recibo ese cuadro. Me mandó el cuadro con mi mira que, poema pegado del lado atrás. mira que El cuadro maravilla. tiene mi poema pegado ahí. Y yo, bueno, después lo hice tasar y le mandé el dinero, pero fue una cosa así de caballeros. Él me lo regaló Sí, el cuadro y yo quise retribuir. Y ese cuadro lo está donado al Museo Quinquela Martín, mira qué bueno. digamos, como legado póstumo mío. Sí. Bueno, pero nos fuimos de temas. Nos fuimos de tema. Nos fuimos de Pero bueno, temas. hay que poner una anécdota para los que están, porque si no, el libro lo pueden leer si lo compran. ¿Cuál fue tu onda con el Stradivarius? ¿Por qué el Stradivarius? Porque hay otras anécdotas, otras cosas. ¿Que tenés una pasión por el Stradivarius? No tengo pasión por el Stradivarius, pero de chico nosotros íbamos a escuchar óperas, conciertos, y entonces, bueno, sabía lo que era una orquesta, pero lo nuestro siempre fue el piano. Mamá tocaba Sí. piano, yo aprendí piano de chico, todavía tocamos, bueno, Albert toca ahí de oído y compone, yo toco un poco también de memoria, entonces era el piano, no el violín, a pesar de que yo escuché, no sé si era cierto, pero yo escuché que mi abuelo materno tocó el violín en su juventud, pero yo nunca lo escuché. La cuestión es que lo que me llamó la atención sí tenía, bueno, como el aura de Stradivarius sí me había llegado, que eran violines muy valiosos, escasos y que muy buscados. Se había hundido uno en el Titanic. Yo me quedé con esa historia. En el Titanic, cuando se hundió el barco, había un Stradivarius en la orquesta. Mira, Dice. bueno, eso no sabía probablemente, sí. Sí, Y entonces, no, el libro arranca porque yo leí una noticia, era época de pandemia, sí, recién el 21. empezaba y yo empecé a mirar
unas noticias así en el teléfono y leo de un crimen en Paraguay, en una localidad de Areguá, digamos en el medio de la nada, a una hora de Asunción, y dije, bueno, como, digamos que el móvil del crimen, terrible, lo torturan al hombre y matan Sí. también a su hija, era aparentemente el robo de uno o más violines Stradivarius, que valen, bueno, en subasta, viste 16 que millones, sí, sí. puede llegar, y incluso escuchamos uno en Cremona que decían que vale 20 y demás. Sí, Y están los del Palacio Real en Madrid, que parece también es sí. incalculable. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué hace un violín de estos en un pueblito en medio de la nada? Que además son violines que se guardan con mucha seguridad, custodia, Sí, la etcétera. mayoría están en caja fuerte. Sí, 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 sí. entonces un hombre que no tenía ninguna seguridad en su casa tenía esto, me llamó eso la atención. Y entonces lo comenté en la cena ahí con amigos y todos querían saber más. Bueno, ¿y cuántos son? ¿Cuántos violines Stradivarius hay? ¿Y por qué valen tanto? ¿Y cómo puede ser que después de 3 siglos todavía suenan y suenan mejor que los nuevos? Entonces, bueno, nos ponemos a investigar, a averiguar y al final dije, bueno, no había mucho para hacer ahí, no sabíamos cuándo íbamos a salir. No era como los de los Andes, pero Pero la estábamos incertidumbre. ahí, no sabíamos cuándo íbamos a salir de la pandemia, si íbamos a vivir, morir, si el mundo que iba a pasar. Y bueno, dije, escribamos, ¿viste? Una maravilla el libro porque pasa por todos los lugares y cosas que pasan a lo largo y agarrás de la historia y agarrás el presente y eso es la maravilla que tiene el libro este. Que no Sí, quiero spoilear, no quiero spoilear. no, no, no Pero decimos mucho, pero sí podemos comentar que la historia que es, bueno, dice Vargas Llosa, ¿no? Que sí. en el prólogo, que es como una triple novela porque tiene parte de historia, parte de policial y también algo de novela de objeto porque sigue al violín a través del tiempo. Bueno, que es un poco lo que traje acá el rosario este que me dio mi madre, que fue testigo de su comunión, testigo de su casamiento y testigo de los 70 días que pasamos en los Andes. Los objetos llevan consigo una cantidad de cosas como lo lleva el Stradivarius y a mí me gustaba por lo menos comparando también historias, esa unidad que nos creó el Rosario y que nos creó un objetivo único y esa unión fue a través del Rosario. Sí, yo, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿no? Si los objetos, digamos, el violín tenía alguna propiedad mágica y yo no, le dije, no, a mí me gusta, digamos, contar la historia real, pero es cierto que a veces uno le da un valor especial a ciertos Sí, objetos y para vos puede ser, digamos, que tenga como un aura de protección. Yo, por ejemplo, tengo esta cadenita, sí. me la regaló mi abuela para mi primera comunión, tiene grabado mi nombre y la fecha de esa primera comunión y curiosamente sobrevivió 3 robos, ¿no? La pude recuperar 3 veces, Mira qué 2 veces en Brasil, en la playa y demás. Entonces, no sé, es como que te busca y volvió a mí, ¿no? Y un ahijado mío quiso tener una igual, se hizo hacer una, la copiamos, la hicimos igual, y en un momento que lo asaltan en su casa, roban todo y le arrancan así, y él pensó que se la habían robado y resulta que la medalla le quedó pegada en el pecho. Mirá vos. Sí, así que Así que los objetos algo, tienen. y bueno, cada uno, viste, es decir, había, viste, en la antigüedad, algunos guerreros pensaban que la espada los protegía, ¿no? Y tenía, ¿no? Que sé yo, el Excalibur Sí, Excalibur, sí. o las distintas espadas. Y bueno, si vos pensás que esa espada tiene poder o que te va, bueno, vos te sentís más valiente o más seguro con la espada, ¿no? Y acá el violín, digamos, a algunos, bueno, les trae más protección y suerte, a otros no. Entonces es variado, ¿no? No es tan así que, este, Y si te lo encontraras al Stradivarius, ¿qué pasaría? A ese Stradivarius. bueno, mira, lo curioso de esta historia, hay varias, ¿no? Pero cuando vamos a Cremona, ya escrita la novela, a presentarla, la editorial Planeta organizó que la presentación para España se hiciera en Italia. Entonces vamos al pueblito donde se creó el violín, los Stradivarius. Estuvimos en la casa de Antonio Stradivari, que vivió 92 años en esa época, ¿no? Era muchísimo y por eso yo creo que él pudo tener tanta experiencia y perfeccionarse tanto, ¿viste? En el Él arte. iba y elegía las maderas, elegía el Sí, árbol, elegía todo, 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 sí. todo.
y logró que hoy, haciendo todo exactamente igual que como él lo hacía, porque lo siguen haciendo igual, con la misma, no suenan No, igual, no suenan igual. porque nos explicaron que cada violín, cada instrumento toma la personalidad del que lo hace. Bueno, entonces es un poco lo mismo, Algo digo. hay, Algo hay. porque había 3 muchachos haciendo que habían ganado un concurso, una beca para hacer violín y estaban ahí haciéndolos. Y nos dice, mira, este que más alegre, los violines que él hace suenan más alegre, el timbre, viste, es el otro que es más nervioso, entonces suena, viste, de otra forma, este es muy taciturno, entonces suena muy tranquilo. Y es notable, dice, se transmite la personalidad. Hay Stradivarius que tienen nombre. Vi que Sí, hay un Stradivarius que se llama Lady. bueno, eso quería comentar, que el que está ahí en la casa y está suspendido hacia una vitrina, lo sacaron para que lo escuchemos y lo interpretaron, que este dice que vale como 20 millones. Ese violín se llamaba Español porque lo encontraron en España. Unos años atrás lo compró una fundación y lo bautizó The Angel, porque era una fundación que, no sé, Sí. de origen americano, creo. Y curiosamente en mi novela, yo sin saber eso, lo bauticé Angelo, que es el Ah, mismo nombre, y no había ningún Stradivarius que se llame Angelo. Y ahora está este The Angel ahí, y el mío coincidió. Y también en esa misma casa, y después de que yo escribí la novela, pusieron un piano, y justamente pusieron un Bechstein, que tiene que ver con la novela, no vamos a expoliar, pero justamente aparece alguien de la familia Bechstein en la novela, ¿no? no, la novela es Por maravillosa, eso, digo. cómo la realidad se cruza con la ficción, a veces es Pero increíble, aparte, ¿no? Paraguay metido en el medio. Yo decía, ¿y Paraguay cómo lo engancho con un Stradivarius al principio, antes de Yo nunca estuve en Paraguay, ¿no? Creo que el desafío más grande de la novela fue escribir la parte que transcurría en en Paraguay, Paraguay? porque Dice, sí, porque la historia de Europa, yo traté de tomar lugares que más o menos conocía, eh, cosas de la historia que también un poco sabía, y después, bueno, completar un poco con Google y demás, digamos, pero porque lo tenía que escribir en Córdoba, ¿no? Estábamos medio aislados, así que no podía volver a los lugares. Y, y en Paraguay, que nunca estuve, tuve que mirar ahí el Google Earth, hablar con un amigo que tenía un amigo paraguayo, me comunicó, y bueno, hacerlo así, digamos, imaginándolo, y bueno, él me dice que lo hice más o menos, pero lo más difícil era compensar el gran peso de la historia europea con los eventos y esta investigación de los detectives en Paraguay, la ¿no? verdad que hiciste un laburo infernal, Oh, infernal, gracias. infernal. Creo que vale, es una cosa que bien vale la pena, meterse en el mundo del Stradivarius, del Paraguay y del crimen. Sí, creo que Mario Vargas Llosa, que probablemente nunca hubiera leído mi novela si no se la hubiera llevado su hijo y si no hubiera estado ya un poco recluido él por el tema de su De su enfermedad. enfermedad, sí. Y se ve que la abrió y lo atrapó también un poco el tema porque yo no sabía, es muy amante de la música, iba a todos los festivales musicales en Salzburgo. Entonces creo que entre el tema y la trama quedó ahí. Y entonces, bueno, creo que fue la primera vez que una obra mía la leyó a lo mejor completa y ahí se interesó, investigó más. Y esto todo me lo contó Álvaro, yo después no pude hablar con él y escribió bueno, me dejó este testimonio que se resume, una parte está en la novela, pero el resto es más largo, ¿no? Ahora, meterse, yo digo, la tenía acá como una de las preguntas, meterse en el siglo XVII, digo, tu cabeza volar al XVII, porque en algún momento dado mencionás eso, debe haber sido complicado, ¿no? Bueno, yo leí cosas de esa época, de hecho tenía en Italia, ambienté también una obra de teatro que ahora la convertí en novela y va a ser mi próxima novela, porque Planeta me pidió que escribiera y yo la verdad que no tengo rutina de escribir novela y además no sé, no tengo previsto escribir Bueno, otra, es demasiado está trabajo. está bastante bien escrita esa. Sí, pero tuve mucho tiempo en esa época y ahora ya es muy difícil. Pero como me insistieron tanto, me acordé que tenía hace más de 20 años registrada esta obra de teatro y la pude convertir en novela y también está ambientada en Italia. Entonces, bueno, ya había leído cosas y bueno, estaba un poco más en tema. Qué bueno, Sí, qué buena convocatoria que tenés. Están los que necesariamente tienen que estar hoy aquí. sí, hay muy buenas y muy lindas amigas. Acá también lo tengo, otra compañera de trabajo de años. Este, y
Bueno, nosotros Uruguay, viste que... Bueno, pero a veces es raro pensar, porque digo, yo trato de pensar como piensa la gente. Digo, un empresario de fuste como sos vos y todo eso, que se pueda meter con esa sensibilidad con un tema de una novela, o sea, dedicarle el tiempo, aparte de la empresa, a una novela y todo, me parece maravilloso. Digo, en general los empresarios no le dedican ese tiempo, pero vos tuviste el tiempo para poder hacerlo. Sí, no, pero Y la pasión. eso me lo preguntan a veces, pero en realidad yo primero fui poeta, Sí. porque ya de muy chiquito escribía poemas, viste, me gustaba la poesía. Bastante después, me estudié administración de empresas y un poco por presión familiar, tengo que reconocer, porque si no hubiera estudiado letras. Pero claro, a mí me gustaba vivir muy bien, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí. Y mi padre me dijo, mira, vos estudias lo que quieras, pero yo no te voy a mantener toda la vida. Entonces, si vas a ser profesor de filosofía o de literatura o periodista, escritor, bueno, pensá, vos te gusta, digamos, viajar, ¿no? Te gusta esquiar, en fin, todo eso va a ser difícil con las letras, ¿no? Y, sí. Sí. Y entonces, bueno, fue complicada la decisión, pero tomé una decisión que al final funcionó, pudo no haber funcionado, pero que fue decir, bueno, voy a aprender el negocio familiar, voy a dedicar un tiempo, voy a ganarme el dinero y después voy a dedicar más tiempo a lo que me guste más, pero nunca dejé la poesía. Es decir, Es que a veces se trata a veces el ser humano quiere vivir historias perfectas y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, historias con ilusión, historias con esperanza y ahí aún equivocados llegás a un buen resultado. A nosotros nos pasó, salimos para el lado chileno y teníamos que haber salido para la Argentina, que estábamos en Argentina, pero no importó, digo, creo que es un gran mensaje que las historias tienen que ser vividas con pasión, con ilusión y con actitud, que es la gran palabra que tiene nuestra historia y lo tiene la tuya también de poder escribir este maravilloso libro, aún en un mundo cómodo como tenés vos, digo, de laburo, pero cómodo, digo, no. sí, eso me dicen muchos amigos. Dice, pero ¿por qué no te quedas con tu vida tranquila? Estás viajando Fíjate acá, que allá. estabas en Córdoba esta Ya, mañana y ya ahora... podrías vivir también, no exponerte, ¿viste? ¿Por qué te conviene? Pero bueno, somos así. Yo creo que eso sí lo hago con pasión, digamos. Lo que me fue más difícil, porque yo, digamos, mi consejo a cualquier persona es que haga lo que realmente la apasione y no piense ni en dinero, ni cómo vivir, ni en qué. Pero bueno, yo no lo apliqué, digamos, en mi vida en principio, ¿no? No lo apliqué porque fui, digamos, a tratar de asegurarme, digamos, el sustento primero, antes de dedicarme a lo que me apasionaba. Y ya te digo, tuve la suerte de sobrevivirlo, pero puedes no sobrevivir. Pude, digamos, haberme muerto o haberme deprimido o lo que sea en la época en que estaba haciendo algo que por ahí no me apasionaba tanto, Y ¿no? sí, Por suerte, dentro de la empresa había dos cosas que siempre me gustaron. Una es la estrategia. Me gustaban todos los juegos de estrategia, ¿no? Desde el ajedrez, pero el bridge, el backgammon, yo jugaba todo eso. Pero después la parte humana, finalmente yo de afuera lo veía como que, bueno, la empresa eran los productos, ¿no? Los medicamentos. Pero después te das cuenta que no, que la empresa es el grupo humano, es la es que gente. ese grupo Son humano. las personas las que hacen la diferencia, porque todas las empresas tienen sus marcas, tienen sus fábricas, pueden producir medicamentos iguales o muy parecidos. Y la diferencia es ese grupo humano que se propone poner algo más de su energía, algo más de sus ganas, de su tiempo, ¿no? Por hacer las cosas un poquito mejor. La diferencia está en los pequeños detalles y es en esa energía extra, ¿no? Y Y en eso vos eso, lo sabés, bueno, ¿no? tu madre, que es una genia, que yo la conocí a través de un chofer que me mandaron iba a dar el último día que cerraba Ruemers, al otro día daba de vacaciones a todo el mundo. Y me contó el chofer cómo era la dinámica de Ruemers, que era una maravilla porque pensaba mucho en el funcionario, en el empleado, más que en la empresa misma. Y eso, me acuerdo, yo a ustedes los conocí por los funcionarios de ustedes, que eso me parece que es la manera de conocer a la gente. Sí, por los que están alrededor y lo que te dicen los que están cerca. Sí, Coincido totalmente, sí. sí. Así que, este, nada, creo que no se pueden perder la oportunidad de leer este libro. Este, Yo tengo quiero contar también alguna cosa ya que está acá una querida amiga, que tuve también que sobrevivir otra frustración con lo que era mi primer libro en prosa,
que se llama El regreso del joven príncipe, Ah, sí, porque yo había averiguado sobre los derechos del Principito. sí, del principio de propiedad intelectual y ya habían caducado. Entonces, bueno, yo estaba libre de hacer referencia a esa obra en el libro que escribí. Y resulta que en el año y medio, digamos, que yo me tomé para escribir el libro, que no es que me tomé, realmente lo escribí en 9 días, pero me tomé un año y medio para decidirme tomarme ese mes libre. Este, cambió el régimen de propiedad intelectual, se extendió 20 años más y entonces volvió a estar protegido. Y cuando yo iba a presentar el libro, unos días antes, yo había invitado a la gente de la Fundación Saint-Exupéry y viene una persona y me dice, mire, sabemos que lo ha hecho de buena fe, pero nosotros no queremos que haya ni continuaciones, ni ninguna obra así derivada del Principito, así que le permitimos presentar este libro, pero no traducirlo ni reimprimirlo. Yo, no, bueno, pero como me hice eso, averigüé, los abogados me dijeron, sí, efectivamente, cambió la legislación, y en ese momento decidí no presentar el libro, porque yo quería efectivamente que se reimprimiera y que se tradujera, y bueno, años después pude acceder al presidente de la fundación, que no lo conocía. Habíamos pedido una traducción al francés, lo leyó, que era Frédéric Daguet, y decidieron apoyar el libro. Pero en el medio, que quedó ese libro ahí sin presentar, bueno, acá vos me ayudaste para distribuirlo por la Patagonia, por muchos lugares, y bueno, que llegara a los colegios, a muchos, y eso me hizo decir, no, vale la pena insistir, y al final, bueno, se logró, ¿no? Y hoy está como en 40 idiomas, vendí millones, no sé, bueno, ustedes deben haber vendido mucho más, digo, pero yo vendí No, pero 3 millones y medio. no No, compitamos. bueno, No. pero Ahí lo tenemos a Bierzi, hay, le acabo de regalar el pero Viven. hay millones de libros vendidos en todo el mundo del regreso del joven príncipe, y bueno. ¿Y por qué le dedicas este tiempo al Uruguay? Porque acá creo que no te va a mover mucho el amperímetro. No, lo que pasa es que yo quiero muchísimo al Uruguay porque hace, pero no sé, muchísimas décadas que arranco todos los años en Uruguay, siempre. Bueno, Ahí en Punta del Este, sí, hace sí. muchos años también tengo mi casa propia ahí. Y no sé, es un país como que siempre empiezo bien el año acá, porque parecería que todos los problemas están lejos de acá y que pase lo que pase en el mundo, acá lo vamos a arrancar bien, en paz, y que todo va a estar tranquilo, no sé. Es un país natural, ¿no? Para mí lo del Uruguay natural no es solo por la naturaleza, sino porque se vive la vida de una forma más natural, sin ese estrépito, ese Y sí, acelere de otros lugares. Como que acá todo... Hoy estábamos, por ejemplo, almorzando acá unas cuadras al lado de la calle. Dijimos, claro, la vida tendría que ser así, puedes comer en la vereda, bueno, ayer no fue, tenés que preocuparte si alguien se va a llevar tu teléfono, tu dinero. Yo tenía puesto todo en la mesa, no sé, pero por lo menos yo lo siento así. ayer fue el cumpleaños de Sanguinetti, del expresidente, Sí, ¿no? lo conozco muchas cosas. 90 años. Sí. Y estaban todos, estaban los del Frente Amplio, estaban los blancos, estaban Es absolutamente lo que todos, debería ser, que es lo que ¿viste? debería ser, pero bueno, estamos... Pero solo es acá, me parece, en otros No, lugares no, no es. no, pero por lo menos marcamos bueno, lo mismo pasó en Chile ayer con el diálogo de los dos presidentes, del electo con el Boric. Sí, Y bueno, además acá también está Roberto Montenegro, que él también rescató una obra mía, la Sinfonía Argentina, que en Argentina no se llegó a interpretar nunca, hasta el día de hoy. Y él tomó esta obra y la interpretó brillantemente en la República Checa, en Teplice, que yo estuve, que fue una ovación, yo no podía creer, porque estuvimos en silencio como 50 minutos que duró, y yo no sabía lo que iba a pasar, si iba a terminar y la gente iba a seguir en silencio, ¿viste? Y no, fue una cosa, una ovación que no terminaba nunca. Y después, bueno, tuvo éxito en Múnich, en Praga, en Madrid, que ahí volví a estar, y que, bueno, acá también está decir que a veces, viste, uno hace cosas, quedan ahí de golpe, alguien las toma las tomas, sí, y y, aparecen. Y bueno, y aparecen ahí, ¿no? Por eso sí. hay tiempos en Y, que las cosas y suceden. fíjate que el caso de la Sociedad de la Nieve pasaron 50 años para que se haga una historia que el director Bayona se basó en los muertos, que fueron tan importantes como los vivos. Quien cuenta la historia muere, que es Numa Turcati, de quien vos tenés un amigo que Sí, le decís Numa. que lo bautizamos Numa. Pero bueno,
pero esa es la maravilla y por eso fue el éxito que tuvo, que fue la película más vista en el 24 en streaming, digo, en el mundo entero, digo, y ¿Y la cómo juventud. pasaron 50 años, ustedes estaban y pudieron contar cómo eso influyó en sus vidas? Y yo que no leí el primer libro, sí leí este, y fue como que todo cobró otra Otra dimensión, sí, dimensión. sí, Bueno, ahora lo tenés, el otro, sí, firmado por ahora lo todos. tengo, ahora lo tengo, ahora lo voy a leer, sí, Falta que Canesa le haga una dedicatoria, especialmente. Ya está tu firma. sí. Qué bárbaro lo que hiciste, qué hazaña increíble. Sobre todo cuando él es el que se asoma, ¿no? Sí. Y no ve el mar. Y sí, y Y se pone la agarra montaña y encima se pone a monta. caminar, ¿no? Eso debe haber sido la incertidumbre mayor, digo, decir, ¿qué hago acá? ¿Dejo la gallina protectora que era el fuselaje o sigo adelante a la nada? A Porque la era nada. a la nada. Qué increíble, ¿eh? Y bueno, Un héroe. Felicito. Sí. pues, Así que, chicos, lo que más queda acá es que se metan en el libro. Yo creo que es algo que realmente vale la pena. Y bueno, y acompañarlo a Alejandro en esta aventura, porque cada libro es una aventura también. sí, es cierto. Es cierto. Sí. ¿Vos por qué recomendarías que leer el libro? A ver, Mira, yo siempre, es una digamos, yo pregunta. no soy escritor profesional, es decir, no escribo para No. vender libros y lo que gano Uh, con los libros lo dono y más, así que, digamos, no hay un interés de vender. Siempre que escribo algo, por un lado es porque o me interesa a mí algo el tema y siempre algo que yo quiera decir. Esta novela, curiosamente, se diferencia de las anteriores, donde para mí no era tan importante, porque no hay una vivencia personal ligada, sino que yo parto de una noticia. sí. Es decir, y lo que intenté es hacer una buena novela. En cambio, en las anteriores yo lo que quería era decir lo que yo quería decir, más allá de que me saliera mejor o peor la forma. En cambio acá no, realmente quise que fuera buena como novela y, y después creo que sin proponérmelo hay algunas reflexiones que uno puede hacer, ¿no? Es decir, todas las guerras que hubo en Europa para lograr lo que es hoy la Unión Europea, valorar también, ¿no? Que ahí hay un grupo de naciones que lograron, digamos, vivir como en armonía, en En armonía. fraternidad, y qué bueno sería que el mundo pudiera, digamos, que esa organización de naciones nosotros pudiéramos tener una también acá en Latinoamérica, Bueno, justo hoy me ¿no? preguntaban de la revista Galería, me dicen, ¿tú qué querés para acá 25 años? Y yo quiero tener la unidad que tenemos en este país con toda la gente, digo, porque se pelea mucho, nosotros peleamos, nuestra historia fue una lucha por la vida, en realidad es un homenaje a la vida. Y vos ves que los ucranianos se pelean con los rusos, los palestinos con los judíos. Sí, Digo, se están matando, digo, y en realidad lo que hay que buscar es la unidad, ese es el gran tema, eso fue lo que yo dije. sí, ese es Este, también mi ideal de fraternidad universal, de eso hablamos tanto con el Papa Francisco y siempre tratamos de imaginar qué se podía hacer como símbolo de la paz. Y yo decía, bueno, por lo menos mostremos que los jóvenes no quieren la guerra. Y le di esta idea de hacer un abrazo con jóvenes de todo el mundo, que lo hicimos 2 veces en Roma durante el papado de él. Yo lo hice también en Asís, cuando me dieron el premio San Francisco. Y es mostrar eso, que es mucho mejor la colaboración que la competencia, bueno, ¿no? justo, bueno, lo decía San Francisco, esa maravillosa frase, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminás haciendo lo imposible, que es en realidad lo que hicimos nosotros. Sí, Hicimos lo necesario, después lo que era posible y bueno, y terminó siendo una historia única en sí, el planeta, esa es la verdad. sí, Digo, sí, sí. Alejandro, yo me queda el agradecimiento total por esto, métanse en ese libro a muerte porque realmente vale la pena, a mí que tengo épocas que leo, otras épocas que no leo, pero a mí me apasionó. Creo que es apasionante todo esto, así que métanse en esto, digo que vale la pena. Muchas gracias. Gracias.